Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Así se titula nuestra lección para este día domingo 4 de agosto. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13 y responde la pregunta: ¿qué verdades relevantes son presentadas aquí? En Marcos 7 del 1 al 13, Jesús confronta a los fariseos y escribas por su hipocresía. Mientras se preocupan por las tradiciones humanas, descuidan los mandamientos de Dios. Jesús cita a Isaías señalando que honran a Dios con labios, pero sus corazones están lejos de Él. La hipocresía y la falsedad son rechazadas por Jesús, quien advierte que anulan la palabra de Dios al seguir sus propias tradiciones. Reflexionando sobre esto, vemos cómo la sinceridad y la fidelidad a los mandamientos divinos son esenciales en nuestra relación con Dios. En Marcos 7, del 1 en adelante, vemos cómo se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esta fue la disputa entre Jesús y los fariseos. Imagina que un niño estudia en este relato en su clase de escuela sabática y al volver a su casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús, habían muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común. Aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes, tal como lo muestra Éxodo 30, versículos 17 al 21. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de Él. Isaías 29:13 lo dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido añadido. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, tal como dice el mandamiento en Éxodo 20, versículo 12. Es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, Padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de la
de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Así lo puedes ver en Marcos 1:44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Marcos 7:11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Ahora responde la pregunta: ¿podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuáles podrían ser? En Marcos 7, Jesús confronta a los fariseos y escribas por su hipocresía. Mientras se preocupaban por las tradiciones humanas, descuidaban los mandamientos de Dios. Jesús cita a Isaías señalando que honran a Dios con labios, pero sus corazones están lejos de Él. La hipocresía y la falsedad son rechazadas por Jesús, quien advierte que anulan la palabra de Dios al seguir sus propias tradiciones. En este contexto, podríamos tener tradiciones en nuestra vida actual que estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. Algunas posibles áreas de conflicto podrían incluir el legalismo, enfocarse en reglas y rituales externos en lugar de una relación genuina con Dios. Número 2. Las tradiciones culturales. A veces las costumbres culturales pueden chocar con los valores divinos o bíblicos. Y número 3, las prioridades erróneas. Si ponemos tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos, podríamos estar en conflicto con la verdad y la voluntad de Dios. Es importante reflexionar y evaluar nuestras prácticas y tradiciones a la luz de la palabra de Dios para asegurarnos de que estén alineadas con sus principios. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que nos dice: entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables, y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, a un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a Él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Así lo muestra el libro El deseo de todas las gentes, página 360 y 361. El celo por Dios aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era engañado por ellos. Llevaban pesadas cargas que Dios no les había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar
de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Hipócritas, dijo dirigiéndose a los astutos espías, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el farisaísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensaltaban más que a Dios. Esto lo dice también El deseo de todas las gentes, páginas 362 y 363. No hay duda que en los tiempos de Jesús, los fariseos y los maestros de la ley querían cumplir mandamientos y hacían cumplir a los cristianos de aquella época mandamientos que no eran más que tradiciones creadas por ellos mismos. Y al guardar esas tradiciones, en su mayoría quebrantaban los principios verdaderos, los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude y sigamos estudiando la palabra de Dios durante esta semana. No olvides suscribirte y compartir con otros estos estudios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.